Hola de nuevo, Priscila, Roberto. Una vez más estamos aquí para seguir estudiando el Génesis, para seguir estudiando juntos la palabra de Dios. ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados de poder estar aquí una semana más hablando de este libro tan precioso. Con mucha alegría y gozo de poder participar de nuevo en estas últimas lecciones. Muy bien. Hoy vamos a repasar los capítulos 32 al 35 del libro del Génesis. Y empezamos con un episodio muy conocido que tiene una expresión asociada, que es la angustia de Jacob. Jacob lo pasa muy mal y, bueno, al final Dios le ayuda. Y a mí me gustaría que empezásemos recordando otros personajes de la Biblia que pasan por una situación similar, que tienen algún momento de gran angustia, pero que finalmente reciben la ayuda de Dios. ¿Se os ocurre alguien? Pues a mí me gusta mucho la historia de Elías, que después de haber estado en un ambiente con mucha gente, con estos hechos extraordinarios que le ocurren, tiene un momento de bajón y necesita irse durante un tiempo al desierto. Está allí 40 días y 40 noches caminando y Dios se adecua a su tiempo, le espera a que Elías esté preparado para escucharle y para poder ayudarle. Muy bien. Para mí me parece extraordinario el tiempo de angustia tan tremendo que vivió Jesús en Getsemaní. Un tiempo absolutamente extraordinario hasta el punto que el texto lo dice, que se angustió hasta la muerte y llegó a sudar gotas de sangre mezclado con agua, que es un estado de angustia más extremo y que la medicina hoy conoce por un proceso que llama de una determinada manera. Así que me parece la angustia más tremenda que un ser humano, en este caso, ha vivido en esta tierra. Muy bien. En la Biblia encontramos casos como estos, de un grave padecimiento. Y Jacob pues, es uno de ellos. Y me gustaría, ya entrando en la historia de esta semana, que comentásemos un poquito qué es lo que le pasa a Jacob. ¿Por qué está angustiado? Pues parece que tiene muchos remordimientos del pecado que ha cometido tan grande contra su hermano Esaú. Toda esta situación, este gran remordimiento que tiene de conciencia, además ahora está poniendo en peligro a su familia, a la gente que más quiere. Entonces todo ese cúmulo parece que le está afectando muchísimo y necesita pues, un tiempo de relax para orar y hablar con Dios. Sí, porque la situación en la que estamos es que Jacob está volviendo. Está volviendo con toda su familia hacia casa, tiene miedo, además le ha llegado la noticia de que su hermano está viniendo hacia él con 400 hombres y entonces pues, esa situación le está creando esa angustia. Y él toma la decisión de quedarse solo y ponerse a orar. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? ¿Qué es lo que pasa a continuación? Claro, él está en un momento que a mí me gustaría definir cómo se entiende angustia, ¿no? Para que entendamos un poquito el significado. Es un estado de intranquilidad, de inquietud muy intenso que es causado por algo desagradable y por la amenaza de una desgracia o un gran peligro, ¿no? Como es el caso de Jacob. Exactamente. En este caso. Entonces es de alguna manera como si a Jacob volvieran los fantasmas del pasado, ¿no? Y recordarse toda la experiencia que había vivido en casa y la experiencia que había vivido también con Labán, porque había sido de continuos engaños que él había sufrido. Entonces es volver a recordar el pasado y volver a él y sentir cuáles serían las consecuencias y los efectos que tendría sobre su vida. Y que él toma la decisión en ese momento de orar, de acudir a Dios. Claro, en una zona que nos dice justo Elena de White, que es una región en la que es montañosa, solitaria, y dice Elena de White, una madriguera de fieras y escondite de asaltadores y asesinos. Entonces, Jacob se inclina para orar y de repente nota una mano que le toca. Creyendo que podría ser uno de estos asesinos, asaltadores, comienza una lucha física con esta persona. Y se pasa toda la noche. Se están ahí luchando durante toda la noche, parece que ninguno de los dos consigue vencer al otro y llega un momento que Jacob se da cuenta de que eso no es normal, que no era un asaltador, que no es una persona. Llega un momento que parece que Jacob reacciona y se da cuenta de que ese varón no es humano, sino que es Dios mismo. Y a mí me encanta lo que ocurre en ese momento en la historia. No sé si queréis comentar vosotros un poquito cuál es la reacción de Jacob en el momento que se da cuenta de que ahí hay algo raro. Sí, a mí me parece extraordinario porque esa lucha es una lucha que es, sí, con ese ser, pero también es una lucha suya, una angustia mental, ¿no? Que en otras partes de la Biblia habla de esa angustia mental o esa angustia de Jacob. Entonces, es una lucha que tiene un nivel de profundidad enorme y que por eso dura tanto tiempo. No es algo que se resuelve fácilmente, que se resuelve en poco tiempo, ¿no? Y de hecho, esa lucha, yo me gustaría leer un texto extraordinario que habla de cuál era realmente el sentido de esa lucha y que encontramos en Oseas 12:4, acerca de él, ¿no? Dice, luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Lo halló en Betel y allí habló con nosotros.
Entonces, lloró y le rogó. Es decir, fue por eso tanto tiempo, ¿no? Porque él necesitaba desahogar y sacar hacia afuera ese estado emocional tan tremendo que había acumulado durante tantos años y que había continuado en casa de Labán, con todas las situaciones que había vivido allí, con Raquel, etc. Pero ese oró y rogó, en realidad en lo que se convierte es en el que él se aferra y le dice, tú no te vas. Y me parece muy curioso esa reacción, ¿no? De decir, ahora que sé quién eres, aunque tú me digas que te deje, no voy a hacerlo. Yo me aferro a ti y hasta que no me bendigas, no te vas. Claro, no sé. es muy valiente por la parte de Jacob, porque en el momento dado en el que tú ya sabes que esta persona con la que estás luchando es Cristo, y Cristo te dice, suéltame, pues aún así dices, no te vas hasta que no me bendigas. Es muy valiente de su parte. A mí me parece entre valiente y desesperado. Es en Sí. plan de, necesito que me ayudes y ya que eres tú y has estado conmigo toda la noche, pues te quédate un poco más y por lo menos bendíceme. No sé, ¿qué os parece que nos dice este episodio, no solamente de Jacob, que ya hemos hablado un poco de lo que necesita Jacob, sino qué es lo que nos dice de Dios este episodio? Esa forma de tratar a Jacob. Ya hemos visto que le da lo que necesita, le da ese tiempo de desahogo, pero os dice algo más, ¿hay algo más que nos enseñe esta historia acerca de Dios? A mí hay algo maravilloso que enseña acerca de Dios. Dios es vencido. Y eso me parece algo extraordinario. Que no prevalece, que Exactamente. se deja ganar. Se deja ganar. Y se deja ganar por el lloro, por el ruego, por la oración, como hemos visto antes. No porque sea más fuerte, porque vemos en el texto que habla exactamente que al tocarle en el muslo, enseguida cojea, ¿no? Es decir, que cualquier acción física que él podría llevar a cabo produciría un efecto devastador, como fue en este caso. No, es que Dios se deja ganar, como hemos hablado en lecciones anteriores acerca del caso de Lot, ¿verdad? Y de Abraham, y de cómo regateaba o hablaba con Dios acerca de Sodoma y Gomorra y otros momentos. Entonces, Dios se deja ganar en ciertos momentos porque le gana el lloro, la súplica, la oración y el acercamiento de corazón del ser humano, en este caso de él. A mí me gusta mucho el hecho de que Dios se presente como un humano, como un varón, como hemos visto en otras lecciones anteriores, se pone a nuestro nivel. Dios se hace pequeñito, viene, habla con nosotros, actúa como una persona para que no temamos, para que no nos asustemos. ¿Habéis pasado alguna situación que se pueda comparar? ¿Habéis tenido alguna lucha con Dios o algo que, no sé, en vuestras vidas que podamos acercar el texto bíblico a nosotros en este momento? A mí me parece que la situación de Jacob lo que necesita es saber que sus pecados van a ser perdonados. Y creo que a lo largo de nuestra vida pues todos nos encontramos en esa situación en la que queremos desesperadamente saber que Dios es más grande que esos pecados que hemos cometido, que Él tiene la capacidad como para perdonarnos y lavarnos de ese pecado y volver a resetear nuestro ser. Entonces, a mí, pues a lo largo de mi vida sí que me ha pasado. Yo me gustaría añadir algo que me parece, antes de contestar a la pregunta directamente, extraordinario, es que busca la bendición. Es decir, busca recuperar aquello que había perdido y que había sido hecho de forma engañosa. Y por eso le pide bendición y lucha toda la noche, ¿no? Porque desea y necesita esa bendición auténtica, verdadera, no falsa y mentirosa como había sido. Y yo he vivido experiencias de ese tipo, a veces con lloro, en ciertos momentos de mi vida, ¿no? De buscar realmente en angustia a Dios por cosas que habían sucedido o hechos que habían tenido lugar en mi experiencia y que necesitaban esa respuesta de Dios. Pues me parece muy bonito, a mí me ha pasado también. O sea, el estar luchando, a veces estás luchando contigo mismo por tus dudas y en realidad lo único que necesitas es aferrarte a Dios y decirle, vale, yo estoy contigo, pero quédate conmigo, que te note. Y ya está, y se resuelve y Dios te contesta y es muy bonito. Me gustaría volver al tema del perdón que estabas comentando, Priscila. Y es que a continuación, justo después de este episodio, tenemos el encuentro entre Jacob y Esaú, y su hermano. Y Jacob mismo relaciona las dos cosas. Él, cuando se encuentra con su hermano, le dice, al verte es como he visto el rostro de Dios. Yo creo que ahí hay una lección muy importante para nosotros, unas lecciones muy importantes para nosotros, porque para Jacob es como que están conectados. Ese perdón que buscaba de Dios y busca también el perdón de su hermano. Y es más, hace una serie de previsiones, tiene una serie de estrategias, podríamos llamar, para que su hermano le perdone. Y le manda los regalos primero, luego organiza los campamentos de una determinada manera para conseguir ese perdón de su hermano. No sé si hay alguna, me parece que a lo mejor podemos tener alguna lección que podamos aprender de estas estrategias de Jacob, que en este caso no son engañosas. Es una manera de hacer las cosas para conseguir el perdón que, aunque está planificada, no está mal en este caso.
Yo veo algo muy importante, por ejemplo, en relación con nuestro tiempo, ¿no? En la psicología se habla de un procedimiento muy conocido y muy importante que se llama la desensibilización sistemática. Es decir, ir poniendo paso a paso ciertos procedimientos para que la persona pueda superar fobias, ansiedades, miedos de diferente tipo. Entonces, él va haciendo eso, de alguna manera, pero para autoimponerse, ¿no?, el superar ese momento de sensibilidad y para favorecer en Esaú que esa sensibilidad se vaya acercando a él. De hecho, cuando, como tú has dicho muy bien, después dice, he visto tu rostro como el rostro de Dios, porque ha producido ese efecto, ¿no? Lo ha sensibilizado a todos los pasos que hace. Pone diferentes manadas, va gradualmente, ¿no?, divide los campamentos, pone regalos y le dice a cada uno de ellos que le vaya, ¿no?, llevando a acercarlo, ¿no?, a su hermano y que vaya desensibilizándolo a todo lo que había pasado en el pasado. Sí, a ver, Jacob consigue su objetivo y finalmente pues eso, se encuentra con su hermano y el encuentro va bien y él siente ese perdón, pero yo creo que en parte es también porque ya había un trabajo previo. Los dos han cambiado, no tiene nada que ver cuando se separaron a ahora. Tanto Jacob como Esaú, pues ha habido un progreso en sus vidas y los dos ya se ha producido ese cambio que un poco pues permite que, aunque sea esta forma de hacerlo planificada, pues dé su fruto. Yo creo que en el caso de Jacob se ve muy claramente que él quiere resarcir a su hermano, de alguna manera. Lo que le quitó engañándolo, ahora le muestra que está a sus pies, que se pone como siervo y todos los regalos que le da es esta bendición que te quité, de alguna manera te la quiero devolver. Ahí vemos pues un poquito el hecho de que el perdón, cuando buscamos el perdón, de alguna manera hay que intentar arreglar el mal que hayamos hecho. ¿Os parece que comentemos un poquito más otras lecciones? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia acerca del perdón? No solamente en esta historia, sino por qué es importante el perdón en nuestras vidas y cómo debemos buscar ese perdón, no solamente en esta historia, sino a lo mejor con otros textos bíblicos. Pues tenemos muchos textos bíblicos en los que se nos habla de cómo Dios perdona nuestros pecados. Tenemos en Miqueas 7:19 que dice que arrojará al fondo del mar nuestros pecados o que, aunque sean como la grana, blancos los volverá a convertir. Y eso nos habla un poco de la esperanza que tenemos de que todas las acciones malas y negativas que hayamos cometido a lo largo del tiempo sean perdonadas. Y borradas. O sea, no sé si sabéis que al fondo del mar no podemos ir. Es prácticamente imposible porque la presión que hay en el fondo del mar hace que sea uno de los lugares de la Tierra más desconocidos. Conocemos mejor el espacio que lo que hay en el fondo del mar. Así que si Dios pone allí nuestros pecados, no hay manera de que nadie los pueda volver a sacar a la luz. Y bueno, lo mismo con el tema del color, o sea, si algo que se vuelve blanco como la nieve ya está, ha desaparecido. Me parece muy bonito porque para nosotros es difícil pensar en un perdón así. Un perdón que olvida, que hace que las cosas desaparezcan del todo, es bastante complicado. Es cierto, y además cuando leemos los textos bíblicos, sobre todo en Génesis y en esta lección de escuela sabática, vamos a ver justo eso, un perdón que no es sincero, con la historia pues, de Dina y el horror que ocurrió en su vida. Sí, es muy bonito también que la aplicación que vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 5, por ejemplo, 23 y 24, si tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate con él. Es decir, es una aplicación al Antiguo Testamento de ese aspecto dentro del cristianismo y dentro del Nuevo Testamento. Es decir, realmente, no es que él tuviera algo contra su hermano, pero él sí sentía que había hecho cosas incorrectas contra su hermano, ¿no? Mentido, engañado, etc. Entonces, realmente es maravilloso porque él busca reconciliarse con él y busca las 1000 maneras o las múltiples maneras que nos presenta el texto bíblico para que su hermano esté predispuesto a perdonarle, ¿no? A veces eso se produce, a veces no, pero lo importante es que nosotros busquemos ese perdón. Sí, es un poco lo que comentábamos antes de la relación entre el perdón vertical, el de Dios, y el horizontal, el de con nuestros hermanos o otras personas. Que en este texto que estabas comentando, Roberto, es lo que Dios dice, vale, tú vienes a presentarme la ofrenda, pero antes arregla las cosas con los demás. Es como que las dos cosas tienen que ir juntas. Para estar bien conmigo, tienes que estar también bien con los demás, y es exactamente la realidad de Jacob. O sea, él arregla las cosas con Dios, pero aún tiene todo ese remordimiento, todo ese problema con su hermano, y en el momento que consigue arreglar eso, entonces ya está. Ya he visto tu rostro como el de Dios y ya se queda en paz, por fin, después de tantos años. Pero como comentabas, Priscila, hay otras historias. Justo a continuación tenemos otra historia en la que podemos relacionar el tema este del perdón. Que en ese caso las cosas no ocurrieron como tenían que haber sido. Y tenemos la historia de Dina. Es una historia fea. Es una historia desagradable,
pero como muchas otras en la Biblia que nos muestran que nos podemos fiar del texto bíblico porque no nos cuenta solo las cosas bonitas. Claro. Hay una serie de personajes que incluso son del pueblo escogido y que sin embargo a veces hacen barbaridades porque son humanos y se equivocan. Tenemos la historia y aquí tenemos una especie de ambigüedad moral en todos los personajes. Tenemos en todos los personajes de esta historia es como que ninguno hace las cosas como debería. Tenemos un caso de abuso, tenemos un caso de un abuso sexual en el que hay un señor que toma a Dina y se acuesta con ella y bueno, eso está mal, pero parece que luego se arrepiente. Sí, nos dice Elena de White y el texto bíblico que es un arrepentimiento sincero. Eso debería haber llevado a la otra parte, es decir, a la familia de Jacob, a un perdón sincero, del mismo modo. Porque además, en el texto bíblico y a lo largo de la historia, tanto la familia de Jacob como Jacob mismo representan al Dios verdadero. Y el Dios verdadero nos perdona siempre, si nosotros nos arrepentimos sinceramente. Como Siquem se había arrepentido sinceramente, eso debía haber conllevado pues, un perdón sincero de su parte, que es lo que no vemos en la historia. Al revés, volvemos otra vez a los engaños. Aquí lo que hay es que se les pide que hagan una serie de cosas, están completamente dispuestos, se circuncidan todos y entonces en ese momento que podían, no sé, haber llegado a un final, no sé si feliz, pero por lo menos aún intentar arreglar las cosas, lo que hacen pues es terrible. O sea, van y los pasan a todos a cuchillo. Sí, es también una oportunidad desaprovechada. Podrían haber transmitido el evangelio de un Dios bueno y lo que transmiten con sus actos es una violencia y un Dios vengativo. Además, ahí está implicado Leví. Es muy interesante, ¿no?, que esté implicado Leví, porque después va a ser precisamente el origen del sacerdocio y va a actuar de otra manera muy diferente más adelante con el tema del becerro de oro. Y sin embargo aquí actúa de una manera, por eso nos presenta todos los aspectos, igual que en el caso de Aarón, ¿no? Primero actúa con la idolatría del pueblo y desarrollando y poniendo en marcha el becerro de oro y después es elegido sumo sacerdote. La Biblia es así de clara y de nítida y de plana, es decir, nos muestra todos los aspectos positivos y negativos que en otros pueblos vecinos era difícil de encontrar, porque normalmente ocultaban todas las miserias de los reyes o de los poderosos, solo sus victorias y sus conquistas, mientras que la Biblia continuamente, incluso aquellos que fueron los mejores y ocuparon los mejores lugares, o incluso lugares de santidad, como el sacerdocio, es todo lo contrario y nos muestra también sus errores, sus equivocaciones y sus mal procedimientos, ¿no? Incluso Jacob, que aquí bueno, pues ya ha arreglado toda una serie de errores de su vida y ya pues, es una persona que puede ser un ejemplo, en este caso tampoco actúa correctamente, porque él a lo que reacciona es al peligro de las consecuencias que pueda tener lo que han hecho sus hijos para él. Pero no tenemos en el texto bíblico nada que diga que cuando se enteró de la violación le pareció mal o se puso en contra o se molestó. Parece que lo que le molesta es lo que le pueda pasar como consecuencia de esa venganza. Y eso es un poco triste también. Y sin embargo, Dios, como siempre, acude al rescate. A pesar de que todos lo hacen mal en la historia, cuando ve a Jacob angustiado otra vez porque teme que vayan a venir a vengarse de él, Dios le da una salida y le dice, vuelve conmigo. Y me parece súper bonito que a pesar de que todo está mal, la respuesta de Dios es, voy a ayudarte a arreglar las cosas. Pues sí, vemos que Jacob vuelve otra vez a esta zona, se va, como Dios le ha dicho, y en este proceso hay un elemento extraño, que es que hay unos ídolos que faltan. Hay alguien que se ha llevado los ídolos de Labán. Es una cosa muy común en la religión cananea. Tenemos lo mismo con la religión romana, que es que hay una religión principal y pública, que tenemos a los dioses del panteón cananeo, pero también tenemos una religión más privada. Nos ocurre lo mismo con la religión romana, que tenemos a estos manes, lares y penates, que eran pequeñas estatuillas de los antepasados fallecidos de estas personas. Y lo mismo ocurre con la religión cananea. Labán tenía que tener pues, unas estatuillas realizadas de distintos materiales, podía ser madera, podía ser barro, podían ser metales, de sus antepasados. Y eran muy importantes, tan importantes que él va a buscarlos. Sin embargo, cuando nosotros leemos el texto bíblico, vemos una gran diferencia entre los dioses de Labán, estos ídolos, y el Dios verdadero de la Biblia. Estos dioses que tiene Labán no son ni siquiera capaces de predecir el futuro, porque
los han robado. No son capaces de protegerse porque los han robado. Y no son capaces de susurrar ni siquiera a Labán dónde están porque Labán no los encuentra. Y sin embargo, cuando leemos el texto bíblico vemos justo la gran diferencia, como por ejemplo con Mateo 7:8, que dice buscadme y me hallaréis, o con Amós, que dice buscadme y viviréis. Y no solo eso, cuando leemos por ejemplo también en Lucas 15:4, Dios nos habla de esta parábola de la oveja perdida. Los dioses de Labán, estos ídolos, no son capaces de hacer nada, y el Dios de la Biblia no solo nos pide que le busquemos, sino que también va a nuestro encuentro. Entonces es muy distinto. Labán conoce al Dios verdadero y aún así prefiere a sus ídolos. A mí me gustaría resaltar, Noemí, algo muy importante, y es lo que hace Jacob después en Betel, como tú habías hablado antes. Es decir, le dice en el capítulo 35, versículo, este caso 2, dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Es decir, es consciente de todo eso que ha sucedido, que acaba de decir Priscila muy bien, y todo eso que había entre ellos todavía. Entonces busca esa reconsagración, ese reencuentro con Dios, ese otra vez volver a Betel, volver al pasado donde se encontró con Dios y volver a hacer que esos ídolos y esa idolatría desaparezca de entre ellos y que se limpien y se preparen para ese momento de reconsagración, reencuentro y también de adoración especial. O sea, que ahí lo que tenemos son que en ese momento, cuando vuelven hacia Betel, cuando Jacob le dice a su familia que se quiten de encima los ídolos, que los saquen, estamos hablando de esos ídolos que Raquel se había llevado, que se sentó encima de ellos, esas cosas, esas historias raras que tenemos, que por eso Labán no los pudo encontrar, pues no la pudieron registrar, porque él dijo, no, es que estoy con la menstruación, no me puedo levantar. Es que es súper curioso todas las mentiras y las historias de esta familia. Y todos esos dioses al final no pueden hacer nada. Es lo que tú comentabas un poco, Priscila. El Dios verdadero, el Dios que le dice, venga, deshaceros de una vez, dice, Jacob ya se da cuenta y dice, venga, vamos a deshacernos de una vez ya de todo esto. Eso significa que aún lo tenían. Claro. Y vamos ya a hacer las cosas bien de una vez por todas. Y en el momento que hacen eso, que se consagran, que se limpian, que vuelven a Betel, entonces se soluciona el problema que tenían. Sí. Es súper curioso, porque dice, ya se ha acabado tu angustia, porque les entró terror. A los pueblos vecinos les entra terror y no se atreven a mover un dedo contra Jacob. Es muy curioso lo que el Dios verdadero puede hacer y todas esas cosas que los ídolos, por supuesto, pues no podían hacer ninguna de ellas. Me parece muy bonito. ¿Os parece que hoy nosotros tenemos algún problema con la idolatría? Porque seguramente ninguno de nosotros tenemos estatuillas en casa. Pero, ¿qué otros ídolos o qué otras cosas podrían tomar el lugar de esos ídolos hoy en nuestra vida? Cualquier cosa puede ser un ídolo en nuestra vida. Todo lo que pongamos, que creamos que es más importante que Dios, es un ídolo para nosotros. Entonces, cualquier cosa, la televisión, una persona, un libro... El trabajo. Claro. Absolutamente. Entonces, de hecho, en el Decálogo, en los mandamientos encontramos eso, ¿no? Acerca de que, de comparaciones que podríamos hacer con el tiempo actual, ¿no? Cuando habla uno pues, de asnos o de animales, pues hoy puedes pensar en vehículos, ¿no? Vehículos que pueden ser también un ídolo, ¿no? Vehículos de alto standing o de alto nivel o cualquier otro elemento. Entonces, hoy la idolatría está por todas partes, ¿no? E incluso se habla actualmente a veces en novelas y en televisión acerca de la hora de las vanidades, ¿no? Hablando de este mundo, ¿no? Cuando hay tantas vanidades, especialmente pues, está eso centrado en ciertos lugares, ¿no? Y en cierto nivel de opulencia. Entonces esos elementos están en nuestro tiempo exactamente igual. Lo que pasa es que tienen otro estatus materialista o otra forma materialista, ¿no? Diferente a qué tiempo. Estaría muy bien que aprendiéramos la lección de que todos estos ídolos, en realidad, las cosas tienen su posición en la vida, pero en el momento que las colocamos delante de Dios lo estropean todo, y estaría muy bien ser capaces de apartarlas o de colocarlas en su sitio, porque entonces veríamos las bendiciones de Dios de manera evidente en nuestra vida, como le pasa a Jacob. No sé si queréis dar algún mensaje final para las personas que nos están viendo, algo que os haya llamado la atención de esta lección, algo que hayáis aprendido, que queráis compartir. Yo, por mi parte, me gustaría resaltar dos textos maravillosos que encontramos en la Biblia. Uno relacionado con un hijo pródigo, con relación a Jacob. En Lucas 15:20, ¿no? Me gustaría leerlo con vosotros porque es precioso. Es la parábola más hermosa de Jesús y además hace referencia, ¿verdad?, a lo que hace Dios con relación al ser humano. Voy a detenerlo para vosotros aquí exactamente en el capítulo 15, versículo 20. Fijaos qué maravilloso. Dice, entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre
y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Lo mismo que hizo Esaú con Jacob. Una experiencia similar, ¿no?, a lo que estábamos hablando ahora. Entonces, Dios, Jesús, a través de esta parábola, habla precisamente de este mensaje maravilloso acerca de cómo Dios actúa con el ser humano, aun a pesar del estado en que había estado, ¿no? Y de alguna manera sucede entre Esaú y Jacob, a pesar de la situación que tenía Jacob. Y el segundo texto que quería resaltar se encuentra en 2 Corintios 12, 9 y 10, que dice: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte». Y eso es maravilloso. Por eso fue fuerte Jacob, por eso Jacob llegó a vencer, porque era débil. Y lo reconoció. Exactamente. Pues a mí, mientras estaba investigando esta lección, en el Nada de White, en Patriarcas y Profetas, he descubierto una cita que me ha gustado mucho cuando está Jacob luchando aún con este ángel. Dice: «Desamparado e indigno, invocó la divina promesa de misericordia hacia el pecador arrepentido. Aquella promesa en su garantía de que Dios le perdonaría y aceptaría. Los cielos y la tierra habrían de perecer antes de que aquellas palabras faltasen. Y esto fue lo que le sostuvo durante aquella terrible lucha». Es decir, el hecho de que confiaba tanto en la promesa de que Dios podía limpiar cualquier pecado que había cometido. Yo creo que eso también nos ayuda a nosotros en nuestro día a día, saber que cuando pecamos siempre hay alguien, Dios, que es más grande que esos pecados y que nos puede lavar, hacer volver a estar limpios. Y eso debería enseñarnos a perdonarnos también a nosotros mismos. Una vez que hemos hecho lo que podíamos para arreglar lo que hemos hecho mal y una vez que hemos pedido perdón a Dios, confiar en que hemos sido perdonados y ya está, y perdonarnos también a nosotros mismos. Creo que eso también es una bonita lección. Sí. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Nos vemos la semana que viene. Estupendo, gracias. Igualmente. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hub Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios te bendiga.